El aire olía a gasolina, me apoyé contra el coche. Otra arcada sacudiendo mi cuerpo. Date prisa, Mireya, dijo Álvaro, mi marido, sin mirarme. Llegamos tarde, no puedo controlarlo, dije jadeando. Mi suegra Carmen giró desde el asiento del copiloto. Todas pasamos por esto, no exageres. Solo necesito un minuto. No tenemos un minuto, oh Álvaro, y no aguantas. Quédate. El motor arrancó, el coche empezó a moverse. Para, grité. Carmen bajó la ventanilla unos centímetros. Vuelve por tus medios. Toma. Empujó mi maleta, cayó al asfalto, lanzó mi bolso sobre ella. Vuelve a Barcelona. Esta noche hay cena. No llegues tarde. ¿Estáis locos? Estoy embarazada. Ya se te pasará, dijo Álvaro sin volverse. Pisó el acelerador. El coche se alejó. Me quedé, música, sola. La rabia secó mis lágrimas. Respiré hondo. Recogí mi bolso y mi maleta. Entré en la gasolinera. Pedí un vaso de agua. Saqué el móvil. Ni llamadas ni mensajes. Abrí una aplicación. Puse destino Barcelona. Gracia. Nuestra dirección. El viaje fue silencioso. El conductor no hizo preguntas. Yo miraba por la ventana. Pensaba en nuestro ático. Nuestro nido. Ahora me expulsaban de él. El coche se detuvo. Salí. Introduje el código en el portal. Error. Lo intenté otra vez. Error. Código no válido. Mi corazón lateó fuerte. Busqué mis llaves. La llave no giraba. La cerradura era nueva. Me la habían cambiado. Me apoyé contra la puerta. Respiré. Miré hacia la ventana de nuestro salón. Las persianas bajadas. El felpudo de Ola había desaparecido. Mireya, ¿eres tú? Era Pedro, mi vecino del segundo. Asomaba por su ventana. Pedro. Hola. Problemas. Bajo. Un minuto después, Pedro salió. Me miró. Luego miró la maleta. Luego la cerradura. La han cambiado. Dije. Él asintió sin preguntar. No puedes quedarte en la calle. Sube. Toma algo. Asentí. No tenía fuerzas. Su piso era acogedor. Me senté. Me trajo manzanilla. Llamo a alguien. ¿A Álvaro? Preguntó. Álvaro es quien ha cambiado la cerradura. Pedro guardó silencio. Luego asintió de nuevo. Quédate aquí el tiempo que necesites. Mi móvil vibró. Álvaro. Lo cogí. Sí, dije con voz fría. Mireya, ¿dónde estás? Sonaba irritado. Los primos llegan en una hora. ¿Dónde está la olla para el guiso? Y tienes que comprar gambas. Hubo un silencio. Respiré hondo. Miré a Pedro. Hablé una frase clara, lenta. Cocínalo tú, Álvaro. Y quédate con la olla y con la casa y con tu madre. Colgué. Apagué el teléfono. Pedro no dijo nada. Solo alzó una ceja. Supe que nada volvería a ser igual. La puerta estaba cerrada y yo no la abriría jamás. La mañana siguiente desperté en la habitación de invitados de Pedro. La luz entraba suave por la persiana. Por un segundo todo estaba en calma. Luego el recuerdo llegó como un puñetazo. La carretera. El coche alejándose, la cerradura nueva y su llamada. Cocínalo tú, Álvaro. Me senté en la cama. La rabia de anoche se había solidificado. Ya no era fuego, era algo frío, duro y afilado. Un propósito. Pedro ya estaba en la cocina. Olía a café tostado. Buenos días, dijo sirviéndome una taza sin preguntar. ¿Cómo estás? Despierta, respondí, y era verdad, como si hubiera dormido durante años. Pedro, necesito un favor. Necesito un teléfono, uno que no puedan relacionar conmigo. Él miró su propio móvil sobre la encimera. Luego me miró a mí. Asintió. Tengo un viejo prepago. No está registrado a mi nombre. Fue al cajón y sacó un móvil sencillo. La tarjeta tiene saldo. Gracias. De verdad. No hay de qué. ¿Desayunas algo? No tengo hambre. Sonrió un gesto triste. Tienes que comer por dos. Tenía razón. No era solo por mí. Tomé una tostada. Mientras masticaba, el plan tomaba forma en mi cabeza. Llamaría a Julio. Julio era de mi promoción en la universidad. Ahora era detective privado, un tipo discreto y bueno en lo suyo. No nos veíamos desde hacía años, pero siempre hubo respeto. Usé el móvil de Pedro para buscar su número en mis redes. Lo encontré. Julio Mendoza. Investigaciones discretas. Marcé con el prepago. Sonó 2 veces. Dígame, dijo su voz profesional. Julio. Soy Mireya. Mireya Valero. Un silencio breve. Mireya. Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda, Julio. La necesito ya, y tiene que ser absolutamente confidencial. Su tono cambió al instante. Se volvió serio, concentrado. Habla.
Mi marido, Álvaro Rovira. Necesito saberlo todo. ¿Dónde va? ¿Con quién está? ¿En qué gasta el dinero? Todo. Otro silencio más largo. Es para lo que estoy pensando. Mire ella. Sí, es para un divorcio, pero necesito munición. Buena. Entendido. Se oyó el sonido de un teclado. Mándame toda la información que tengas de él. Trabajo. Matrícula del coche. Lugares habituales. Yo me pongo en marcha. Mis honorarios. No te preocupes por eso. Los pagaré. Quedamos hoy. Lugar discreto. Te mando un mensaje con la dirección. Colgué. El primer paso estaba dado. La primera grieta en el muro de su perfecta vida. Pedro me observaba desde la puerta de la cocina. ¿Todo bien?, preguntó. Empieza a estarlo. El sonido del timbre de la puerta de Pedro no sobresaltó a los dos. No eran ni las 10 de la mañana. Pedro frunció el ceño y fue a mirar por la mirilla. Su expresión se endureció. «Es tu suegra», dijo en voz baja Carmen. Ya no había perdido tiempo. «Abre». «Música», dije levantándome. El móvil prepago tenía una función de grabadora. Lo activé silenciosamente y lo dejé sobre la mesa cerca. Pedro abrió la puerta. Carmen irrumpió como un temporal. Iba impecable, música, como siempre. Un traje pantalón caro. El pelo perfecto, pero sus ojos echaban chispas. «¿Dónde está esa desagradecida?», vociferó sin saludar siquiera. «Buenos días, Carmen», dije apareciendo en el marco de la cocina. Me apoyé en la jamba cruzando los brazos. Me sentía extrañamente calmada. «Ah, ahí estás. Vergüenza debería darte. Dejar a tu marido plantado anoche con la familia esperando. Nos hiciste quedar como unos salvajes». «¿Plantado?», pregunté con voz tranquila. «Me dejaste tirada en una gasolinera, Carmen». «Yo no dejé a nadie. Me echaron». «Tonterías. Estabas mareada. Ya se te pasó. Podías haber cogido un taxi. En lugar de eso, vienes a llorarle a este vecino», dijo señalando a Pedro con desprecio. «¿Qué está pasando aquí? Esto es un nido de amoríos. ¿Por eso no quieres volver a casa?». Pedro dio un paso al frente, pero le hice una seña casi imperceptible para que se calmara. Quería oírla. Quería que siguiera. «Álvaro está destrozado», continuó ella, bajando un poco el tono, adoptando una falsa pena. «Y nosotros, preocupadísimos. Sabemos que no estás bien, Mireya. El embarazo a veces afecta a la mente. Tienes que volver para que te cuidemos». Ahí estaba la primera semilla. Afecta a la mente. Estaba preparando el terreno. «¿Tienes algo mío, Carmen, en el piso?», pregunté ignorando su teatro. «Claro, tus cosas. Las tuyas y las de ese bebé». La palabra le salió como un veneno. «Puedes pasar a recogerlas cuando quieras, pero ven sola. Y ven en tu sano juicio. Álvaro ha pedido cita con un especialista, un psiquiatra muy bueno. Te va a ayudar». «No pensé, te va a diagnosticar». «Lo pensaré», dije simplemente. «No lo pienses. Obedece. Es lo mejor para todos y sobre todo para ese niño. No puede hacer con una madre inestable». Se dio la vuelta satisfecha, creyendo haber ganado. «Te esperamos esta tarde. Y lava esa cara. Pareces una fantasmina». Salió cerrando la puerta de un portazo. El silencio que dejó fue espeso. Pedro dejó escapar un largo suspiro. «Dios santo, qué mujer más peligrosa». Terminé. Yo cogí el móvil y detuve la grabación. Tenía su voz clara diciendo: «Música, afecta a la mente. Psiquiatra. Madre inestable». Era oro. «Necesito ir a ese piso, Pedro. Ahora, antes de que organicen mis cosas». «¿Estás segura? Puede ser una trampa». «Lo es, pero necesito una cosa: mi historial médico, mis análisis». La primera ecografía. Estaba en el cajón de mi mesita de noche. Media hora después, Pedro me dejaba en la esquina de mi calle. Subí con el corazón en la garganta. Introduje el código nuevo que había visto marcar a un repartidor el día anterior. Funcionó. Subí escaleras. No quise esperar al ascensor. La puerta de mi casa, de su casa, estaba cerrada. Probé con mi llave vieja. No funcionaba. Música, claro. Llamé al timbre. Álvaro abrió. Parecía cansado, con cara de pocos amigos. Al verme, su expresión se suavizó un poco, adoptando una máscara de preocupación. «Mireya, gracias a Dios. Entra, por favor. Hablemos». «No voy a entrar. He venido a recoger mis cosas». «Mireya, por favor. Lo de ayer fue un error». Un momento de tensión. Mamá y yo estábamos muy preocupados por el viaje. «Tú no estabas bien». «Tengo 4 meses de embarazo, Álvaro. Es normal no estar bien. Lo que no es normal es abandonar a tu mujer embarazada en una autopista». Él pasó una mano por el pelo, un gesto que antes me parecía atractivo y ahora me resultaba falso.
Ya basta, gritó desde dentro la voz de Carmen. Deja que entre y recoja sus trastos y se vaya. No vamos a discutir en la puerta. Álvaro se hizo a un lado. Entré. El piso olía a limpio, a lejía, demasiado limpio, como si hubieran querido borrar mi rastro, mis cosas, ropa, algunos libros. Estaban amontonadas en cajas de cartón junto a la puerta, ni siquiera las habían sellado. Carmen estaba de pie en medio del salón con los brazos cruzados. Vigilante, todo está ahí, revisa si quieres. No nos hemos quedado con nada tuyo. El desprecio en la última palabra me quemó. Y música, agaché frente a las cajas. Ropa, zapatos, objetos sin importancia. No estaba mi carpeta de documentos médicos. Falta algo, dije levantándome. Una carpeta azul de mi mesita. Álvaro y Carmen intercambiaron una mirada rápida, demasiado rápida. No había ninguna carpeta, dijo Álvaro demasiado firme. Si la había con todos mis análisis, mi historial, quizá la tiraste sin querer. Cariño, intervino Carmen con una voz dulce que me dio náuseas. Con lo distraída que has estado últimamente, me levanté y caminé directa hacia nuestro dormitorio. Nuestro, suyo ahora. ¿A dónde vas?, protestó Álvaro siguiéndome. Abrí el cajón de mi mesita vacío, limpio, como si nunca hubiera tenido nada dentro. Estaba aquí, dije señalando el cajón vacío. Te digo que no había nada, insistió Álvaro agarrándome del brazo. Mireya, esto es lo que digo. No estás bien, estás confundida, olvidas las cosas. Me solté de su agarre, su contacto me repugnaba. ¿Qué habéis hecho con mis análisis? Nada, gritó Carmen desde la puerta. Pero si necesitas tanto esos papeles, toma, aquí los tienes. Abría su carísimo bolso y sacó una carpeta. No era la mía, azul, era una carpeta marrón de cartón. Me la lanzó, cayó a mis pies. Me agaché con un presentimiento helándome la sangre. La abrí, dentro había unos informes. Los miré, no eran análisis de sangre ni ecografías. Era un informe psiquiátrico con mi nombre de una clínica privada que no conocía, fechado hacía 2 semanas. Diagnosticaba, en términos técnicos y brutales, un trastorno límite de la personalidad con episodios psicóticos agravados por la gestación. Recomendaba seguimiento urgente y reposo absoluto, preferiblemente en un entorno controlado. Al final, una firma ilegible y un sello. Levanté, música, la vista. Los vi a los dos mirándome, Álvaro con una falsa pena, Carmen con una sonrisa triunfal, apenas disimulada. ¿Ves?, dijo Álvaro con voz suave, venenosa. Por eso estábamos preocupados, cielo. Por eso queremos ayudarte. Esto explica todo. Tus nervios, tus cambios de humor, lo de ayer en la carretera. No estás bien. Mireya, déjate ayudar. Agarraba la carpeta con tanta fuerza que el cartón crujió. No era solo abandono, era una trampa profunda y bien planeada. Querían encerrarme, querían quitarme mi credibilidad, música, mi libertad y probablemente a mi hijo. El frío dentro de mí se volvió absoluto. 0 grados, 0 dudas. Entiendo, dije, y mi voz sonó plana, lejana, incluso para mí. Tienes razón, no me encuentro bien. Cerré la carpeta marrón, la sostuve contra mi pecho como si me aferrara a ella. Necesito pensar solo en un lugar tranquilo. Carmen puso una cara de falsa compasión. Claro, hija, tómate tu tiempo, pero no tardes mucho, por el bien del bebé. Sí, musité, por el bien del bebé. Salí del dormitorio, pasé por delante de las cajas con mis cosas, sin mirarlas. Salí al rellano, la puerta se cerró a mis espaldas. Oí el clic de la cerradura, bajé las escaleras un paso tras otro, sosteniéndome de la barandilla. No fue hasta que salí a la calle, a la luz cegadora del sol de Barcelona, que dejé escapar el aire que tenía atrapado en los pulmones. Abrí la carpeta marrón, rasgué el informe falso en 1000 pedazos y los tiré a una papelera de la calle. No era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era lo que habían robado, mi prueba real, mi verdad. Pero ahora tenía algo más, la prueba de su mentira, de su maldad calculada, y la tenía grabada. Pedro me recogió en la esquina siguiente. ¿Lo tienes?, pregunté al entrar al coche. Sí, me mostró su móvil. Había una foto tomada desde la ventana de su piso con zoom. Era nítida. Carmen, en el portal entregándome la carpeta marrón. La fecha y hora estaban marcadas. ¿Y tú conseguiste lo tuyo? No se lo llevaron, pero me dieron esto. Saqué el móvil, prepagó y le enseñé la grabación de voz de Carmen. Luego miré por la ventana. Esto ya no es un divorcio, Pedro. Esto es una guerra. Sonrió, un gesto sin alegría. Entonces,
Asegurémonos de que tengas las mejores armas. Tú, detective, quedo con él esta tarde en un sitio discreto. Bien, y después necesitas un abogado, no uno cualquiera. Una pitón. Conozco a alguien. Mientras conducía de vuelta a su casa, miré los trozos del falso informe psiquiátrico en la papelera, que se perdían de vista. Ellos pensaban que me habían etiquetado, que me habían desarmado. Se equivocaban. Solo me habían dado la razón para luchar y yo no pensaba perder. Julio, mi antiguo compañero de universidad, me esperaba en una cafetería discreta del barrio de Sanz. Llevaba gafas de pasta y una chaqueta de sport. Parecía un oficinista más. Me saludó con un gesto de cabeza. No nos abrazamos. Mireya, siento mucho todo esto. No hay tiempo para eso. Julio, ¿qué tienes? Él sacó un sobre marrón discreto y lo deslizó sobre la mesa. Lo abrí. Dentro había fotografías. No eran imágenes borrosas tomadas desde lejos. Eran nítidas, claras, brutales. Álvaro saliendo de un hotel céntrico. No solo llevaba del brazo a una mujer joven, rubia, de sonrisa fácil, Clara, su secretaria. En otra, comían en un restaurante íntimo. Sus manos se tocaban sobre la mesa. En una tercera compraba en una joyería. Ella probaba un collar. Álvaro sonreía. Una sonrisa que no le había visto a mí en meses. Las fechas estaban anotadas al dorso, algunas de hacía casi un año, otras de la semana pasada, cuando yo vomitaba en el baño por las mañanas. Él compraba joyas para su amante. No sentí dolor, solo un vacío frío. Luego una certeza absoluta. Hay más, dijo Julio bajando la voz. Tiene un piso a su nombre, un estudio en el Ixample. Lo compró hace 8 meses. Usó dinero de la cuenta común, vuestros ahorros. Un estudio, un nidito de amor con mi dinero. Necesito copias de todo, de las fotos, de la escritura del piso, de los movimientos bancarios. Ya están listas en una memoria USB. Todo está ahí. Dejó un pequeño llavero con un puerto USB sobre la mesa. Y hay algo más. La chica Clara no es solo la secretaria. Su padre es socio menor de la empresa de Álvaro. Una relación conveniente, claro. No solo era una aventura, era una alianza. Álvaro se aseguraba el apoyo del padre a través de la hija. Todo era un cálculo. Incluido yo, incluido este bebé. Éramos un obstáculo. Gracias, Julio. ¿Cuánto te debo? Ya hablaremos. Primero gana, luego me pagas. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré las fotos. Álvaro riendo, besando a Clara en un portal, viviendo una vida paralela. Voy a darles exactamente lo que quieren, dije recogiendo las fotos y guardándolas en mi bolso. Van a pensar que han ganado. Llegué al piso de Pedro. Tenía un plan arriesgado. Se lo conté todo. Él escuchó pálido. Es muy peligroso. Mireya, si algo sale mal, todo ya ha salido mal, Pedro. Solo queda enderezarlo. ¿Me ayudas? Asintió sin dudar. ¿Qué necesitas? Que llames a una ambulancia mañana por la mañana y que llames, música, a este número después. Le di un papel con el nombre y teléfono de una abogada. Isabel Martínez. Una pitón, como él la había llamado. Dile que tengo toda la munición y que me espere. A la mañana siguiente me vestí con unos vaqueros viejos y una camiseta. Música, me despeiné, no me maquillé, me miré en el espejo. Parecía frágil, quebrada. Perfecto. Pedro hizo la llamada. Dijo que su vecina, una mujer embarazada, estaba teniendo una crisis nerviosa, que hablaba sin sentido, que temía por su seguridad. La ambulancia llegó en 10 minutos. 2 sanitarios, un hombre y una mujer, subieron. Yo estaba sentada en el suelo de la sala de estar, abrazando las rodillas, meciéndome, balbuceaba. Pedro les recibió con gesto de preocupación. No sé qué le pasa. Empezó a gritar, a decir cosas sin sentido. Tiene 4 meses de embarazo. La sanitaria se acercó con voz calmada. Señora, ¿cómo se llama? ¿Qué le pasa? Yo la miré con los ojos muy abiertos. Las arañas, murmuré con voz ronca. Salen de las paredes. Quieren llevarse al bebé. Él las envió. Él y su madre, con sus ojos de serpiente. Los sanitarios se miraron. Pedro puso cara de consternación. Ha estado así desde anoche. No conoce a nadie, ni siquiera a mí. Vamos a llevarla al hospital, señor, para que la vea un psiquiatra. Por su bien y el del bebé. Me ayudaron a levantarme. No me resistí. Caminé dócilmente entre ellos, murmurando sobre arañas y serpientes. Pedro me cogió una chaqueta y mi bolso, donde estaba escondida la memoria USB. Yo la sigo en mi coche, les dijo. En la ambulancia cerré los ojos. No era difícil fingir agotamiento. Lo estaba.
La actuación era solo la punta del iceberg de mi cansancio real. En urgencias, me dejaron en una camilla en una zona tranquila. Un enfermero me tomó los datos. Di un nombre falso, un DNI falso que Pedro había conseguido. Dios sabe cómo, pero di mi número de la seguridad social real. Eso era lo importante, para que constara mi ingreso. Llegó la psiquiatra de guardia, una mujer joven de ojos cansados. ¿Me puede decir qué le pasa, señora? Tengo miedo, dije, y las lágrimas comenzaron a caer de verdad, porque de repente todo el miedo, la rabia y la traición se desbordaron. Mi marido y mi suegra quieren quitarme a mi hijo. Dicen que estoy loca. Han falsificado papeles. Quieren encerrarme. La psiquiatra me observó tomando notas. Falsificado papeles. Un diagnóstico que no es mío. Quieren quedarse con mi casa, con mi dinero y con mi bebé. Le cogí la mano con fuerza desesperada. Por favor, no me dejes sola. No llame a ellos. Por favor. Ella me miró a los ojos buscando señales de delirio. Yo solo le mostré el miedo puro, la desesperación real. Mi historia, aunque increíble, sonaba demasiado específica para hacer un invento. Vamos a hacerle algunas pruebas, señora, y a observarla. No llamaré a nadie sin su permiso. Tranquilícese, por el bien del bebé, intente descansar. Me asignaron una habitación individual. Era pequeña, blanca, impersonal. La puerta no se cerraba con llave. Era una habitación de observación. Cuando se fue la enfermera, música, esperé, revisé mi bolso. La memoria USB estaba ahí y el móvil prepago de Pedro. Tenía una señal débil, pero tenía. Envié un mensaje de texto al número que Pedro me había dado, a Isabel Martínez, la abogada. Soy Mireya Valero, amiga de Pedro. Estoy ingresada en el Hospital Clínic bajo observación psiquiátrica. Es una estrategia. Tengo pruebas de infidelidad, suplantación médica y desfalco. Necesito verla. Urgente. La respuesta llegó en 5 minutos. Mañana a las 11. Visita de abogada. Aguante. Aguantar. Esa era la clave. Aguantar y observar. Pedro vino por la tarde de visita. Traía ropa limpia y algo de comer. Hablamos en voz baja. Isabel vendrá mañana. Es la mejor. No le teme a nada. Hizo una pausa. Ha pasado algo. Mireya. ¿Qué? Después de que te llevara a la ambulancia, volví a tu calle para vigilar. Había una furgoneta de mudanzas frente a tu portal. Su voz era grave. Tu suegra, Carmen. Música, la dirigía. Sacaban muebles. Tus muebles. El sofá. La mesa del comedor. Las lámparas. Todo lo cargaban en la furgoneta. El vacío frío dentro de mí se expandió. No era suficiente con echarme. Querían borrarme. Música, dejar el nido limpio para el próximo pájaro. Para Clara. Sacaron todo. No todo. Lo que parecía valioso o lo que claramente era tuyo. Vi a unos hombres sacando cuadros. La alfombra del salón. Incluso tu piano. Mireya el piano. Un pequeño vertical que me había comprado con mi primer sueldo. Mi única herencia de mi abuela, que había sido profesora de música. ¿A dónde se lo llevaban? No pude seguirlos, pero bajó aún más la voz. Saqué fotos. Con el zoom se ve a Carmen señalando, dando órdenes y se ve la matrícula de la furgoneta. Desde la cama, con las sábanas blancas hasta el cuello, sentí que la sonrisa que dibujé en mis labios era lo más amargo que había hecho en mi vida. Perfecto, susurré. Robo y apropiación indebida de bienes gananciales. Añádelo al dossier, Pedro. Toma las fotos. Isabel las querrá ver. Él asintió, pero su mirada estaba llena de preocupación. Esto se está poniendo muy feo. Mireya, estás aquí en un hospital y ellos te están desvalijando la vida. No mi vida, corregí mirando por la ventana el cielo gris de Barcelona. Solo mi antigua vida. Que se la queden. Yo voy a por una nueva y voy a hacer que paguen por cada mueble, por cada plato, por cada araña de cristal que se hayan llevado. Pedro se fue al anochecer, prometiendo volver al día siguiente con Isabel. La noche en el hospital fue larga, sonidos de pasillos, murmullos, el llanto de algún otro paciente. Yo no dormí, repasaba el plan en mi cabeza, las fotos de Julio, el informe falso, la grabación de Carmen, las fotos de la mudanza. Era un rompecabezas siniestro, pero todas las piezas encajaban, mostraban un patrón: acoso, manipulación, robo. Ellos creían que me tenían donde querían, encerrada, desacreditada, despojada, la loca, la inestable, la que había abandonado su hogar, pero la loca iba a presentar una demanda de divorcio con pruebas de sobra. La inestable iba a reclamar cada céntimo de los bienes gananciales y la que había abandonado su hogar iba a asegurarse de que ellos no tuvieran ni un ladrillo donde esconderse. Al día siguiente, a las 11 en punto,
Una mujer entró en mi habitación alta de unos 40 y tantos años con un traje pantalón impecable y el pelo corto y rubio platino recogido en una coleta severa. Llevaba un maletín de cuero. Sus ojos de un azul gélido me escanearon al instante. Mire, Valero, soy Isabel Martínez. Pedro me ha puesto al corriente. Tenga. Me tendió una tarjeta de visita. Luego cerró la puerta de la habitación. Me dice que esto es una estrategia. Espero que sea una buena, porque ingresarse voluntariamente en psiquiatría, incluso fingiendo, es un riesgo enorme. Era el único modo de que me dejaran en paz y de que vieran que su plan de declararme loca se les volvía en contra. Dije sentándome en la cama. Le hablé claro, directo, sin titubeos. Tengo pruebas. Mi marido, Álvaro Rovira, me abandonó embarazada en una autopista, me cambió la cerradura de casa, falsificó un diagnóstico psiquiátrico para desacreditarme, tiene una amante, Clara Soria, hija de un socio de su empresa. Usó dinero nuestro para comprarle un piso, y ayer, mientras yo estaba aquí, mi suegra vació nuestro piso de los bienes gananciales. Tengo fotos de la mudanza. Isabel no parpadeó, abrió su maletín, sacó un blog y un bolígrafo caro. Muéstreme. Saqué la memoria, USB. Ella tenía un pequeño portátil, lo abrió, insertó la memoria y comenzó a ver las fotos de Álvaro y Clara, los extractos bancarios, las fotos de la mudanza enviadas por Pedro. Escuchó la grabación de Carmen. Cuando terminó, cerró el portátil. Sus labios finos esbozaron algo que casi era una sonrisa. Esto no es un caso de divorcio, señora Valero. Esto es un caso penal, maltrato psicológico, falsificación de documento público, apropiación indebida, posible estafa, y lo de la mudanza es un delito flagrante. Hizo una pausa clavándome sus ojos azules. ¿Qué quiere? Dinero, la casa, la custodia, música, lo quiero todo, dije y mi voz no tembló. Quiero, y música, la casa, quiero la mitad de todo, más una indemnización por daños. Quiero la custodia total y quiero que él y su madre pasen por un juicio, quiero que la gente sepa lo que son. Isabel asintió lentamente. Era un asentimiento de profesional que ve un caso jugoso con todas las piezas para ganar. Perfecto. Entonces, esto es lo que hacemos. Usted se queda aquí unos días más. Se muestra colaboradora, lúcida, pero afectada. Que ellos piensen que su plan funciona. Yo, mientras tanto, presento la demanda de divorcio de manera urgente con medidas cautelares. Incluiremos una orden de alejamiento para Álvaro y para su madre y una solicitud de embargo preventivo de sus cuentas y bienes basándonos en el riesgo de desaparición de patrimonio. Con estas fotos de la mudanza, el juez no tendrá dudas. ¿Una orden de alejamiento?, pregunté sorprendida, de ellos hacia usted y sobre todo hacia el domicilio conyugal. A partir de que se notifique, no podrán acercarse a usted ni a la casa y si han sacado cosas tendrán que devolverlas todas. Hizo una pausa. Y hay otra cosa. Con ese diagnóstico falso, podríamos incluso plantear una denuncia por simulación de trastorno mental. Es muy grave. Hágalo. Dije sin dudar. Será duro, sucio, sacarán todos los trapos. Dirán que usted es una madre inestable, una esposa desequilibrada. Yo tengo las pruebas. Isabel, ellos solo tienen mentiras. Ella guardó sus cosas. Se levantó. Bien, entonces a guerrear. La visitaré mañana con los papeles para firmar. Y relájese. Por una vez, deje que otros hagan el trabajo sucio por usted, para eso me pagan. Isabel se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y determinación. Me recosté en la almohada, por primera vez en semanas sentí que podía respirar. No estaba sola, tenía un ejército de uno, pero era un ejército de primera, un detective, un vecino leal y una abogada pitón. Miré por la ventana, Barcelona seguía ahí gris y bulliciosa, mi ciudad. Mi hogar del que me habían intentado echar, pero yo no me iba a ir, iba a quedarme y ellos iban a ser los exiliados. Sonreí, un gesto seco, sin alegría. La partida acababa de comenzar y yo tenía las mejores cartas. Ellos solo tenían unas en la manga sucio y estaban a punto de jugarlo. Yo estaba preparada. Los días en el hospital se hicieron largos. Era una actriz en un escenario blanco y estéril. Mostraba una mejoría calculada, más tranquila, más lúcida, pero con una tristeza de fondo que convencía a las psiquiatras. Un estado depresivo reactivo a una situación de estrés postraumático anotaron en mi evolución. No era falso. Solo omitía la parte de que el trauma tenía nombres y apellidos Álvaro y Carmen. Isabel vino cada día, siempre breve, siempre eficiente. Trajo los papeles. Firmé la demanda de divorcio con causas de abandono, infidelidad y riesgo patrimonial. Firmé la solicitud de medidas cautelares. Al día siguiente,
Un alguacil notificaría a Álvaro. No podía esperar a ver su cara. Fue en la cafetería del hospital donde me dejaban bajar 1 hora al día donde la conocí. Estaba sentada sola mirando un té que no me apetecía cuando una mujer se acercó, joven, quizá 20 y pocos, con el pelo muy negro y una mata de rizos salvajes. Llevaba unos vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero y se movía con una energía nerviosa. Sus ojos, grandes y oscuros, me escanearon. Eres tú, ¿verdad, Mireya? Su voz era áspera, como si hubiera llorado o gritado mucho. La miré sin reconocerla. Sí, ¿y tú, Sofía? Sofía, Soria. El apellido me golpeó como un martillo. Soria. El mismo declara la amante, la hermana. Instintivamente música, puse en guardia. ¿Qué quería? ¿Amenazarme? ¿Grabarme? No quiero problemas. Dije, música, poniéndome de pie. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Yo tampoco, dijo ella rápidamente, levantando las manos. Por favor, siéntate. Solo necesito hablar con alguien que lo entienda. ¿Entender el qué? Ella miró alrededor como asegurándose de que nadie escuchaba. Luego bajó la voz hasta casi un susurro de Álvaro Rovira de su forma de ser. Me senté lentamente. Ella se sentó frente a mí. Sus manos jugueteaban con un paquete de tabaco sin abrir. ¿Qué sabes tú de Álvaro? Pregunté fríamente. ¿Qué es un cabrón? Un cabrón de cuidado. La palabra salió con tanta rabia contenida que me sorprendió, y que mi hermana es una ingenua o una ambiciosa o las dos cosas. No dije nada. La música, observé. Su rabia parecía genuina, no dirigida a mí, sino hacia algo o alguien. Clara cree que es el amor de su vida, continuó con un tono amargo, que va a dejar a su esposa loca y desequilibrada y se va a casar con ella, que su padre está encantado porque así une familia con el negocio. Todo es una, ¿y tú por qué me lo cuentas? Pregunté desconfiada. Ella me miró a los ojos y entonces vi algo que reconocí al instante, miedo y determinación, porque estoy embarazada de 3 meses. El aire se me escapó de los pulmones. La cafetería, el murmullo de la gente, todo se desdibujó, solo existía la cara pálida de esa chica y sus palabras flotando entre nosotras. De Álvaro, logré articular. Ella asintió con un gesto seco. Había lágrimas de furia en sus ojos. Fue una estupidez. Una noche, hace meses, él y Clara habían discutido. Él estaba borracho, deprimido. Yo era la hermana pequeña, tonta, que siempre lo había encontrado fascinante. Escupió las palabras como si le supieran a veneno. Una vez, solo una vez, y esto señaló su vientre todavía plano bajo la chaqueta. Se lo dije hace 2 meses. Se puso pálido, me dio dinero para solucionarlo. Le dije que no, que quería tenerlo. Entonces cambió, dijo que estaba loca, que era una obsesiva, que si decía algo arruinaría mi vida y la de mi familia, que nadie me creería, que tú me miró, que tú ya estabas mal de la cabeza y que a mí me pasaría igual. Las piezas se encajaban con un clic siniestro. El mismo patrón. Declarar loca a cualquier mujer que se interpusiera en su camino. ¿Tu hermana sabe? Claro que no, exclamó casi con un grito ahogado. Cree que soy su hermanita tonta. Si se entera, me mata. Y mi padre. Dios, mi padre lo adora. Álvaro es su futuro yerno perfecto. Se frotó la cara. Vine al hospital a hacerme unas pruebas por el bebé y te vi en el pasillo. Leí tu nombre en la pulsera y supe que eras tú, la esposa. La loca. No estoy loca, dije sencillamente. Lo sé, susurró ella. Ahora lo sé porque a mí me está intentando hacer lo mismo, aislarme, desacreditarme. Música, tiene un informe de un psicólogo pagado por el que dice que soy histérica y que invento cosas. Sus dedos se cerraron en puños. ¿Qué voy a hacer? Mireya, no tengo dinero. Mi familia está de su lado. Él me ha amenazado. La miré. Esta chica asustada. Música, embarazada. Atrapada en la misma red que yo. No era mi amiga, pero era quizás un arma, una que él no esperaba. ¿Quieres que deje de amenazarte? Pregunté bajando la voz. Ella asintió desesperada. Entonces, ayúdame y te ayudo yo. ¿Cómo? Álvaro va a tener problemas, grandes problemas legales. Si tú estás de mi lado, si testificas, él no podrá tocarte y tu familia verá quién es realmente. Sus ojos oscuros brillaron con un destello de esperanza. Música, salvaje. Testificar contra él en un juicio si es necesario, pero primero fuera de un juicio. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Tienes pruebas? Mensajes, correos, algo de cuándo te dio dinero? Tengo transferencias bancarias a una cuenta que abría mi nombre y los mensajes de WhatsApp pidiéndome que arreglara el problema. Los guardé todos por si acaso. Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. Ella también había sido más lista de lo que él creía.
Guárdalos bien y escúchame. Esta tarde sobre las 6 hay una cafetería en el Paseo de Gracia, La Palmera. A tu hermana Clara le encanta ir allí los jueves después del trabajo. Siempre se sienta en la mesa del fondo, cerca de la ventana. Sofía me miró confundida. Sí, es verdad. ¿Y tu suegra? Mi ex-suegra Carmen. Hace la compra los jueves en la tienda gourmet de al lado. Siempre entra a las 6:15 más o menos a por su queso caro. La comprensión empezó a iluminar su rostro. ¿Quieres que se encuentren? Quiero que tú lleves a Clara a esa cafetería hoy, que hables con ella. Dile que estás preocupada por mí, que me has visto en el hospital, que soy una pobre mujer desquiciada, que digo cosas terribles de Álvaro, que estás asustada por ella, cualquier cosa, pero asegúrate de que estáis en esa mesa a las 6:30 y Carmen pasará y verá a Clara y a ti y se acercará, porque Carmen no puede resistir una oportunidad de mandar, de controlar y entonces tú solo tienes que hacer una pregunta, una sola. ¿Qué pregunta?, preguntó Sofía conteniendo la respiración. Tienes que mirar a Carmen con toda la inocencia que puedas fingir y decirle, señora Carmen, ¿es verdad que Álvaro le ha comprado un piso a mi hermana? Porque yo le he visto los papeles y me parece raro que use el dinero de su mujer para eso. Sofía palideció. Dios mío, ella se pondrá hecha una fiera. Exactamente. Y Clara se pondrá a la defensiva y tú te apartas y dejas que los leones se coman entre ellos y grabas todo con el móvil desde lejos. Pero que se oiga, es muy arriesgado. Más arriesgado es que, Álvaro, te arruiné la vida antes de que nazca tu hijo, dije, y mi voz sonó implacable. Tú eliges, Sofía, seguir siendo su víctima o clavarle el cuchillo en el único sitio que le duele, su orgullo. Ella se quedó callada un largo minuto, respiraba hondo, luego asintió una vez decidida, lo haré. ¿Y tú? ¿Qué harás tú? Yo tengo mi propia batalla, pero si haces esto, tu guerra estará medio ganada. Te prometo que cuando esto estalle, Isabel Martínez, mi abogada, te protegerá. Ella se comerá a Álvaro y a tu padre en el desayuno. Sofía esbozó una sonrisa temblorosa. Está bien, hoy a las 6:30 en La Palmera. Se levantó y se fue caminando rápido, sus rizos negros ondeando como una bandera de rebelión. Esa tarde Isabel vino a verme con noticias. Su expresión era de satisfacción contenida, la de un gato que acaba de atrapar un pájaro gordo. Tengo algo, dijo sacando su portátil, los movimientos bancarios de las cuentas comunes. Álvaro no solo usó vuestros ahorros para el piso de la amante, ha estado transfiriendo dinero poco a poco a una cuenta en Andorra durante los últimos 8 meses. Casi 100.000 euros, 100.000 euros nuestros ahorros. El dinero para la habitación del bebé para una posible baja maternal más larga para el futuro. Se puede rastrear. Es su cuenta a nombre de una sociedad pantalla, pero la firma autorizada es de él y la transferencia se hizo desde vuestra cuenta conjunta. Es apropiación indebida, pura y dura. Con esto no solo le pides la mitad de lo que queda, le pides la devolución de todo eso, más intereses, más daños y el juez podría hasta congelarle todos sus activos. Cerró el portátil. He presentado ya la demanda con las medidas cautelares. El alguacil notificará a Álvaro mañana a primera hora en su oficina para que se entere todo el mundo. Perfecto, musité. Todo se estaba moviendo más rápido de lo que esperaba. ¿Y tú cómo estás? ¿Alguna novedad?, preguntó Isabel observándome con sus ojos de halcón. Una pequeña, dije. Esta tarde sobre las 6:30 en el Café La Palmera de Paseo de Gracia podría haber un pequeño espectáculo. Una discusión entre Carmen Rovira y Clara Soria. Con suerte, con testigos y grabación. Isabel alzó una ceja impresionada. ¿Cómo has conseguido eso? Tuve un poco de ayuda de una aliada inesperada. No di más detalles. Aún no. Si sale bien, tendremos una prueba más de la doble vida de Álvaro y del carácter violento de su madre. Para la orden de alejamiento, eres más fría de lo que pareces. Mireya, me gusta, dijo Isabel, y esta vez su sonrisa fue real. Te llamaré esta noche, pase lo que pase en ese café. Isabel se fue. Yo me quedé en mi habitación mirando el reloj. Las horas pasaban lentas. A las 6:20 no pude quedarme quieta. Llamé a Pedro. ¿Puedes hacer algo por mí?, pregunté. Lo que sea. Ve al Café La Palmera. Ahora siéntate lejos en una mesa discreta y observa. No intervengas. Solo observa. Y si puedes, graba con el móvil. ¿Qué pasa allí? Una reunión familiar muy animada. Pedro no preguntó más. Media hora, música. Más tarde, mi móvil prepago vibró. Era un mensaje de Sofía, corto. Estamos dentro. Ella está aquí. Carmen acaba de pasar por la ventana. Nos ha visto. Viene hacia aquí. Reza por mí. No recé. Solo espere. Con el corazón latiéndome en el pecho como un pájaro enjaulado.
A las 7:05 el móvil vibró de nuevo. Esta vez era Pedro. Un mensaje. Dios mío, ha sido épico. Te mando el video. Un minuto después llegó un archivo de video. Lo abrí. Bajé el volumen. La calidad no era buena. Filmado desde lejos. Entre plantas. Pero se veía claro. La mesa del fondo. Clara. Rubia e impecable. Con una expresión de sorpresa y fastidio. Sofía a su lado con cara de cordero sacrificado y Carmen plantada frente a ellas con su bolso caro colgado del brazo y el rostro congestionado por la ira. Se oían voces entrecortadas por el ruido de la cafetería. ¿Qué haces, música, aquí con esa? Era la voz de Carmen aguda. Nada, solo un café, decía Clara, defensiva. Entonces Sofía, con una voz clara y dulce, como si preguntara la hora, dijo, señora Carmen, ¿es verdad que Álvaro le ha comprado un piso a mi hermana? Porque yo le he visto los papeles y me parece rato que use el dinero de su mujer para eso. Hubo un silencio de microsegundos. Luego, el rostro de Carmen se transformó en una máscara de furia pura. ¿Qué has dicho, pequeña zorra? Su grito atravesó incluso la mala calidad del audio. ¿Cómo te atreves a decir esas mentiras? Ese piso es una inversión. ¿Y tú, Clara, qué haces escuchando a esta mocosa? Seguro que está confabulada con esa loca de Mireya. No hable así de mi hermana, protestó Clara poniéndose de pie. ¿Y tú, quién te crees que eres para protestar? Una cualquiera que se acuesta con un hombre casado. Te crees que vas a hacer algo, pero solo eres la barata de mi hijo. Y si te crees que vas a sacarle un duro, estás muy equivocada. Cállese, vieja amargada, chilló Clara. Álvaro me quiere a mí, y ese piso es mío, y él va a dejar a su mujer loca y todo será mío, su dinero, su casa, todo. Ah, el grito de Carmen era histérico. Nada será tuyo, golfa, te arrancaré los ojos antes de que toques un euro de mi familia. En el video se veía a Carmen lanzarse sobre Clara con las uñas por delante. Los rizos de Clara volaban al tirar de ellos. Las mesas cercanas se apartaban. Un camarero intentaba intervenir. Sofía retrocedía con el móvil en la mano, apuntando hacia la pelea. Su rostro, apenas visible, no mostraba miedo, mostraba una satisfacción feroz, contenida. El video terminaba de forma abrupta cuando alguien tapaba la cámara. Un minuto después llegó otro mensaje de Pedro. La policía se los ha llevado a las 2. Sofía ha desaparecido. El café es un campo de batalla. He recogido fragmentos de porcelana de la palmera de recuerdo y luego un mensaje de Sofía. Funcionó. Tengo la grabación. Clara no me habla. Carmen me va a matar. No me arrepiento. Dejé el móvil a un lado en la cama. Cerré los ojos. Desde la ventana de mi habitación de hospital se veían las luces de Barcelona parpadeando en la noche. En algún lugar de la ciudad, mi suegra y la amante de mi marido estaban en una comisaría acusándose mutuamente de agresión. En algún lugar, mi marido estaría recibiendo esa llamada, la llamada que arruinaría su perfecta fachada. Sonreí en la oscuridad. El primer acto de mi venganza había terminado y el escándalo acababa de empezar. Mañana, cuando el alguacil llegara a su oficina con los papeles del divorcio, Álvaro encontraría su mundo ya en llamas, y yo desde mi celda blanca de hospital había prendido la mecha. Mañana sería un día interesante. Isabel me recogió a la salida del hospital 2 días después. Iba impecable con un traje color crema que parecía una armadura. Me dio un sobre. Las medidas cautelares están en vigor. Prohibición de acercamiento a menos de 500 metros, restitución inmediata de todos los bienes sustraídos del domicilio conyugal y congelación de sus cuentas personales y de la sociedad pendiente de auditoría. Una sonrisa afilada asomó en sus labios. La notificación en su oficina fue espectacular. Según mi fuente, rompió un teléfono y le gritó al alguacil. Toda la planta lo oyó. Me acomodé en el asiento de su coche. Un Audi silencioso. Sentí una satisfacción fría y lejana. Y lo del café, la policía. Ambas fueron liberadas con cargos menores por alteración del orden público. Pero la grabación de tu amiga Sofía es oro puro. Muestra a Carmen iniciando la agresión física y a Clara reconociendo la relación y el piso. Es admisible como prueba y el escándalo ya corre como la pólvora. Los padres de Clara están furiosos. La sociedad de tu marido y el padre de Clara está al borde de la ruptura. Perfecto, murmuré mirando por la ventana. Barcelona pasaba indiferente y mi piso sigue con la cerradura cambiada, pero bajo embargo judicial. Ni él ni su madre pueden entrar y un cerrajero contratado por el juzgado cambiará la cerradura mañana y te dará las llaves. Los muebles están en un trastero. Tendrán que devolverlos, pero llevará tiempo. No vas a poder volver allí aún. No quería volver. Ese lugar ya solo era un escenario de traiciones. Tengo dónde estar, dije. Isabel me miró de reojo mientras conducía. El vecino, Pedro, es un amigo.
Nada más. De momento dijo ella, y no era una pregunta. Es útil. Mantente cerca, pero no te confíes. Esto se va a poner muy feo. Álvaro ha perdido la cara, dinero y probablemente a su amante. Un hombre así acorralado, es peligroso. Lo sé. Me dejó en la puerta del edificio de Pedro. Me esperaba con una bolsa de la compra. Al verme, esbozó una sonrisa tranquila. Bienvenida a casa. A esta casa, quiero decir. Su piso olía a comida recién hecha. Había preparado un cuarto para mí, no el de invitados, sino uno más grande con escritorio. Había comprado algunas cosas, ropa cómoda, productos de aseo, un par de libros. No podía dejar que vivieras de una maleta, dijo casi disculpándose. Pedro, no te merezco. Claro que sí, a mí nadie me compra paella casera. Tú sí es una inversión. Su tono era ligero, pero su mirada era seria. Isabel me ha contado lo de las cuentas de Andorra. Es un animal y está herido y va a atacar. Por eso no debes estar sola. Yo trabajo desde casa. Estaré aquí. No discutí. La verdad es que su presencia era un alivio, un ancla en medio del caos. Al día siguiente seguí el consejo de Isabel. Me senté ante el ordenador portátil que Pedro me prestó y abrí una cuenta nueva en una red social sin mi nombre real, sin mi foto, un perfil anónimo llamado Mujer Invisible, y escribí todo desde el principio, el abandono en la gasolinera, la cerradura cambiada, el diagnóstico falso, las fotos de la infidelidad sin rostros identificables, pero claras, los movimientos de dinero a Andorra, incluso de forma anónima mencioné la trifula, en un café de lujo entre la suegra y la amante. No puse nombres completos, pero puse suficientes detalles. Ejecutivo de Barcelona, sociedad familiar, clínica privada de renombre, la gente que conociera a Álvaro, a Carmen, música, a Clara, lo reconocería al instante. El post era largo, detallado, desgarrador y totalmente veraz. Lo publiqué y luego usé cuentas falsas para compartirlo en foros, en grupos de vecinos de Gracia, en comunidades de mujeres. No lo hice desde mi IP. Pedro me ayudó con eso, con una cara de concentración técnica que casi me hizo reír. El efecto fue lento, pero imparable. A las pocas horas, los comentarios empezaron a llegar de apoyo, de indignación. Es el talar de la empresa de importaciones. Vaya hija de la suegra. Ánimo, mujer invisible, tú puedes. Luego, los mensajes privados. Mujeres contándome historias similares. Alguien que decía trabajar en la clínica donde falsificaron mi diagnóstico, expresando su horror. El rumor se extendía como una mancha de aceite. Por la tarde sonó el teléfono fijo de Pedro. Lo cogió. Era el portero. Señor Gómez, hay un señor aquí, un tal Álvaro Rovira. Dice que es el marido de su invitada. Está muy alterado. Dice que debe subir. Pedro me miró. Yo asentí calmada. Había esperado esta visita. Lo había provocado. Déjele subir, dijo Pedro al portero. Luego, a mí en voz baja. ¿Está segura? Totalmente. Pon el móvil a grabar en algún sitio donde no lo vea. Colocó su móvil sobre una estantería alta entre unos libros, con la cámara apuntando hacia la puerta de entrada. Luego se puso detrás de mí como un guardaespaldas silencioso. Los golpes en la puerta fueron secos, violentos. Pedro abrió. Álvaro estaba al otro lado. Parecía haber envejecido 10 años. Tenía la corbata deshecha, el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre. Olía a sudor y a desesperación. ¿Dónde está?, gruñó intentando entrar. Pedro se interpuso firme, pero tranquilo. Solo puede pasar si se calma. Señor Rovira, aquí no queremos problemas. Problemas, rugió Álvaro empujando a Pedro para entrar. ¿Y qué es esto?, señaló hacia mí sentada en el sofá. Su mirada era un puñal. Publicar nuestras intimidades en internet, difamarme, arruinar mi vida, eso no son problemas. Loca. Me levanté lentamente. Llevaba unos leggings y un jersey amplio de Pedro. Me sentía vulnerable, pero no, música, lo mostré. Yo no he publicado nombres, Álvaro. Solo he contado la verdad. Si la gente te reconoce, el problema es tuyo, por vivir una mentira, escupió dando un paso hacia mí. Pedro se movió poniéndose a mi lado. Tú estás loca. Mira lo que haces. Has envenenado a mi madre contra mí. Has hecho que Clara me deje. Has congelado mis cuentas. Mi propio padre me ha llamado para retirarse de la sociedad. Ahí estaba. El daño, música, real, el económico, el único que le importaba de verdad. Tu padre es un hombre inteligente. No quiere asociados estafadores. Dije con voz serena. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Su risa fue un chillido desagradable. Ese dinero era mío.
mío. Yo lo gané. Era nuestro. Y lo usaste para ponerle un piso a tu amante. Eso se llama apropiación indebida. Tu propio abogado te lo debe haber dicho. No tienes pruebas de nada. Bufó, pero su seguridad era fingida. La tenía y él lo sabía. Las tengo. Y el juez también. Y toda Barcelona las tendrá pronto. Si sigues comportándote así, deberías irte, Álvaro. Tienes una orden de alejamiento. Estás a menos de 500 metros de mí. Me importa una la orden. Gritó y de repente su furia se quebró. Su rostro se contrajo en algo parecido al llanto, pero sin lágrimas. Era pura rabia impotente. ¿Qué quieres? Mireya, dinero. La casa, tómalo. Pero para el post, bórralo. Diles que es mentira. No es mentira. ¿Y qué? Rugó y de repente se lanzó hacia mí. Pedro lo agarró del brazo, pero Álvaro era más fuerte, más desesperado. Me sujetó de los hombros sacudiéndome. ¿Te vas a callar? Música, ¿te vas a callar o te juro que qué? Álvaro, música, pregunté sin inmutarme, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Qué vas a hacer? Golpearme. ¿Cómo hiciste con Clara en el café? ¿O vas a falsificar otro informe o vas a abandonarme en otra carretera? Tus trucos se me han acabado. Su respiración era un fuelle. Podía sentir el olor a café rancio y miedo en su aliento. Tienes un hijo mío dentro, susurró con una voz venenosa. Nunca te librarás de mí, nunca. Voy a luchar por la custodia y voy a demostrar que eres una madre inestable, una mentirosa, una histérica. Te voy a quitar a ese niño y vas a terminar sola en un psiquiátrico como te mereces. Ahí estaba la amenaza, la verdadera, la que siempre había estado allí bajo la superficie, quitarme a mi hijo. Dejé que el silencio se extendiera un segundo perfecto para que sus palabras, sus amenazas criminales, quedaran grabadas con total claridad en el móvil oculto. Ya has terminado, Álvaro, dije con una calma glacial. Sal de aquí ahora hoy a la policía y añadimos un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y amenazas a tu lista. A ver qué juez da la custodia. Entonces él me soltó como si quemara. Retrocedió tambaleándose. Me miró con un odio tan puro, tan absoluto, que por un segundo sentí un escalofrío, pero no era miedo, era asco. Esto no se queda así, masió señalándome con un dedo tembloroso. Esto no se queda así, te lo juro. Se dio la vuelta y salió golpeando la puerta de salida con tanta fuerza que el marco tembló. El silencio que dejó fue pesado. Pedro fue a la puerta y echó la cadena. Luego fue a la estantería y detuvo la grabación. La reprodujo. Las voces salieron claras, nítidas. Su amenaza de quitarme al niño, su admisión tácita de todo. Es perfecto, dijo Pedro con voz tensa. Pero Mireya es peligroso. Está al borde. Lo sé. Por eso necesitamos esto. Señalé el móvil. Envíaselo a Isabel ahora mismo y luego sube mi post. Ponle su nombre completo. El de él, el de Carmen, el de Clara y el de la empresa. Pedro me miró alarmado. ¿Estás segura? Eso es guerra total. Terminé yo. Ya no hay vuelta atrás. Él ha elegido amenazar a mi hijo. Ahora yo elijo quemar su mundo hasta los cimientos. Hazlo. Pedro asintió. No estaba de acuerdo, pero confiaba en mí. Envió el archivo de audio a Isabel. Luego, con unos clics, editó la publicación de Mujer Invisible, donde antes ponía música, ahora ponía Álvaro Rovira, donde decía la suegra ponía Carmen Rovira, y donde decía la amante, secretaria de su empresa, ponía Clara Soria, hija de Federico Soria, socio de Rovira e hijos SL. Le dio a publicar. El efecto fue instantáneo, como poner una cerilla en un río de gasolina. En minutos, los comentarios se multiplicaron. La gente empezó a etiquetar a la empresa, a buscar fotos de Álvaro, a encontrar el perfil de Clara en redes sociales y llenarlo de preguntas. El escándalo dejó de ser un rumor y se convirtió en noticia. Una hora después, Isabel me llamó. Acabo de recibir el audio. Es increíble, inadmisible. Lo voy a adjuntar a la solicitud de custodia preventiva. Con esto no se acerca a ti ni en pintura. Hizo una pausa y he visto tu publicación. Has prendido la mecha de un polvorín. La prensa ya me está llamando. Algunos medios quieren tu historia. No doy la cara. Dije tajante. No todavía, pero puedes darles declaraciones de mi abogada, con nombres, con hechos, con la denuncia presentada. Así se hace, dijo Isabel y en su voz se percibía una admiración genuina. Álvaro está acorralado. Un animal acorralado es impredecible, pero también comete errores. Sigue así y no te muevas de casa de Pedro. Entendido, entendido. Colgué, me asomé a la ventana. La calle estaba tranquila, pero en algún lugar de la ciudad el teléfono de Álvaro no pararía de sonar. Sus clientes, sus amigos, sus familiares,
Su mundo perfecto de mentiras se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo ante sus ojos. Pedro me trajo una taza de té. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dije tomando la taza caliente entre mis manos. Esperamos. Y vemos cómo se quema. La sala del juzgado de familia número 5 de Barcelona olía a polvo, madera vieja y ansiedad. Yo me sentaba al lado de Isabel con un vestido sencillo, azul marino, que me daba un aire de serenidad que no sentía. Frente a mí, en la otra mesa, estaban Álvaro y su abogado, un hombre de pelo plateado y expresión de eterno disgusto. A unos metros detrás, en la primera fila de asientos, Carmen me clavaba la mirada, un veneno puro. El juez, un hombre cincuentón con gafas y modos cansados, dio inicio a la vista para las medidas provisionales de divorcio y custodia. Señoría, comenzó el abogado de Álvaro, levantándose con una solemnidad que resultaba obscena. Hoy estamos aquí por una triste situación, un matrimonio que se rompe, pero sobre todo por el bien de un niño por nacer. Mi cliente, el señor Rovira, desea lo mejor para su hijo. Por desgracia, la madre, la señora Valero, padece graves trastornos psicológicos que la hacen no solo incapaz de cuidar de sí misma, sino que suponen un peligro real para la seguridad del feto. Isabel no se inmutó, tomó notas. Presentaremos como prueba, continúe el letrado, el informe pericial del prestigioso psiquiatra Dr. Esteban Ruiz, que diagnostica a la demandante un trastorno límite de la personalidad con episodios disociativos. Asimismo, testificará la madre de mi cliente, doña Carmen Rovira, que ha sido testigo directo de la conducta errática, violenta y delirante de la demandante, incluyendo su negativa a seguir tratamientos y su reciente ingreso hospitalario voluntario en psiquiatría, que demuestra su propio reconocimiento del problema. Carmen asintió con gravedad, componiendo un rostro de sufrida matriarca. El juez miró sus papeles. Proceda. El abogado llamó a declarar a Carmen. Ella subió al estrado, se ajustó la chaqueta y juró decir la verdad. Su voz al principio era suave, lastimera. Es una tragedia, señoría. Yo quería a Mireia como a una hija, pero desde que quedó embarazada algo cambió, se volvió paranoica. Creía que nosotros, su familia, queríamos hacerle daño. Gritaba, lanzaba objetos. Una vez me amenazó con un cuchillo de cocina. Fue aterrador. Yo no moví un músculo. Isabel escribía. El colmo, prosiguió Carmen, llevándose un pañuelo inexistente a los ojos secos. Fue cuando, en un arranque de celos infundados, abandonó el coche en medio de un viaje familiar. Nos obligó a dejarla en una gasolinera. Luego se encerró en casa de un vecino, un hombre soltero, y se negó a volver. Como madre comprendo su inestabilidad, pero como abuela temo por mi nieto. ¿Qué clase de madre puede ser? Publica infamias en internet, miente descaradamente, necesita ayuda. Señoría, no castigo. Gracias, doña Carmen, dijo su abogado satisfecho. Señoría, esta es la realidad. Un hombre de intachable reputación acosado por una esposa mentalmente enferma que en su delirio ha montado una campaña de desprestigio. Pedimos la custodia provisional para el padre y que se obligue a la madre a seguir un tratamiento psiquiátrico residente por su bien y el del menor. El juez me miró con una expresión impasible. Señora Valero, su abogada tiene la palabra. Isabel se levantó, no fue hacia el estrado, se quedó junto a nuestra mesa. Su voz era clara, metálica y llenaba la sala sin necesidad de alzarla. Señoría, lo que acabamos de oír no es una declaración, es un guión perverso escrito por la señora Rovira y su hijo para despojar a mi cliente primero de su hogar, luego de su dinero, luego de su salud mental y finalmente de su hijo, pero hoy no representarán el final de ese guión, hoy lo van a haber hecho añicos. Con su permiso, el juez asintió ligeramente intrigado. En lugar de contradecir punto por punto la fantasía de la señora Rovira, voy a presentar hechos pruebas. Comenzaré por la primera, el abandono. Isabel pulsó un botón en su portátil conectado a una pantalla. Esta es una grabación de audio obtenida legalmente de una conversación en el domicilio del vecino que menciona la testigo. La voz es de mi cliente Mireia Valero y de su marido, Álvaro Rovira, el día en que él quebrantó la orden de alejamiento para amenazarla. La voz de Álvaro, distorsionada por el odio, llenó la sala. ¿Te vas a callar o te juro que Álvaro, tienes un hijo mío dentro? Nunca te librarás de mí. Voy a luchar por la custodia y voy a demostrar que eres una madre inestable, una mentirosa, una histérica. Te voy a quitar a ese niño. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Álvaro estaba lívido, el de su abogado consternado. Carmen se había puesto rígida. Esto no es el discurso de un hombre preocupado por la salud mental de su esposa, sentenció Isabel. Es la amenaza de un maltratador psicológico, grabada y autenticada.
Pasó a la prueba 2. La supuesta enfermedad mental. Llamó a declarar. No era un psiquiatra. Era la doctora Laura Mir, la psiquiatra que me atendió en el Hospital Clinic, joven con bata blanca sobre su ropa de calle. Doctora Mir, usted trató a la señora Valero durante su ingreso. ¿Cuál fue su diagnóstico? Estrés postraumático agudo y un episodio depresivo reactivo, dijo la doctora con voz firme, derivado de una situación de abandono, acoso y amenazas. No observé en ningún momento síntomas psicóticos ni de trastorno límite, su cognición era lúcida, aunque con una angustia comprensible. Firmé su alta porque no cumplía criterios de ingreso, solo necesitaba seguridad y apoyo. Y este informe, Isabel le mostró una copia del informe falso. La doctora lo miró con desprecio. Música, es una falsificación burda, la firma no es de ningún colega conocido, la terminología es exagerada y anticuada. Además, la clínica que aparece en el membrete cerró hace 3 años. Cualquier perito lo puede certificar. Gracias, doctora. Isabel se volvió hacia el juez. Señoría, música, presentamos el informe pericial encargado por nosotras que desmonta la falsificación y detalla el proceso de suplantación. La enfermedad de mi cliente es, como el resto, un montaje. La tensión en la sala del otro lado era palpable. El abogado de Álvaro susurraba a su cliente con furia. Pero hay más, continuó Isabel, implacable. La campaña de desprestigio no se limitó a falsificar papeles, incluyó el robo. Presentamos como prueba el acta de denuncia por el vaciado del domicilio conyugal y el testimonio gráfico del vecino Pedro Gómez, que fotografió a la señora Carmen Rovira dirigiendo la mudanza ilegal de bienes gananciales. En la pantalla aparecieron las fotos de Pedro Carmen con su traje de calle señalando a los operarios que cargaban mi piano. Finalmente, música, señoría, la prueba del móvil de toda esta trama, el carácter moral del señor Rovira. Hasta ahora hemos hablado de una supuesta amante, pero la realidad es más sórdida. Isabel hizo una pausa dramática, para declarar. Pido que cite a la testigo Sofía Soria. El nombre cayó como una bomba. Álvaro se incorporó de golpe. Esa chica no tiene nada que ver. Es una enferma, gritó señor Rovira. Le llamó al orden el juez con dureza. Silencio o le expulso. Que pase la testigo. La puerta se abrió. Sofía entró. Iba vestida con sencillez. Un vestido negro que le ceñía un pequeño vientre apenas insinuado. Caminó directamente al estrado sin mirar a Álvaro, sin mirar a Carmen, cuya expresión era ahora de puro terror. Juró decir la verdad. Señorita Soria, comenzó Isabel con un tono casi amable. ¿Cómo conoce al demandante Álvaro Rovira? Es el novio de mi hermana mayor, Clara. O lo era y es el padre de mi hijo. Un gaspeo colectivo. El abogado de Álvaro se llevó la mano a la frente. Álvaro parecía a punto de vomitar. ¿Puede detallarlo? Tuve una relación íntima con él hace unos meses. Una noche quedé embarazada. Cuando se lo dije, me ofreció dinero para abortar. Al negarme, comenzó a amenazarme. Dijo que yo estaba loca, que iba a conseguir un informe psiquiátrico para desacreditarme, igual que había hecho con su mujer. Me mandó mensajes. Tengo las capturas y las transferencias bancarias. Sacó un sobre y se lo entregó al alguacil, quien se lo llevó al juez. Y con su hermana, ¿qué pasó? Álvaro llevaba meses saliendo con las dos. A Clara le decía que iba a dejar a su mujer por ella. A mí, bueno, ya lo he dicho. Y cuando miré ella, su esposa, empezó a defenderse. Él usó a mi hermana y a mí como armas. Hizo que nos enfrentáramos literalmente en público. Tengo una grabación de cuando su madre, la señora Carmen, agredió a mi hermana en un café después de que yo le preguntara por el piso que Álvaro le había comprado a Clara con el dinero de su matrimonio. Isabel proyectó en la pantalla las capturas de los mensajes de Álvaro a Sofía. Destruiré tu reputación. Nadie te creerá. Ya lo he hecho antes. Luego un fragmento de la pelea en el café con los gritos de Carmen. El espectáculo era dantesco. La fachada de hombre de familia acosado por una loca se hacía trizas ante cada prueba, mostrando la realidad. Un estafador, un mentiroso, un abusador que jugaba con la vida de 3 mujeres. Su señoría, concluyó Isabel mientras Sofía bajaba del estrado. Pálida pero serena. Esto no es una disputa por custodia. Esto es un patrón criminal de maltrato psicológico, falsificación, apropiación indebida y manipulación. Pedimos la custodia provisional exclusiva para la madre, el mantenimiento de la orden de alejamiento ampliada a la familia política, la restitución integral de todos los bienes y que se fije una pensión de alimentos provisional acorde con los ingresos que el señor Rovira ha estado ocultando en Andorra. El bien del menor exige estar con la progenitora, que es la única parte sana, lúcida y víctima de esta trama.
El abogado de Álvaro intentó replicar balbuceando algo sobre campañas de difamación y testimonios de mujeres despechadas, pero su voz sonaba hueca, perdida. El juez lo miró por encima de las gafas. Las pruebas presentadas por la representación de la demandante son cuando menos demoledoras y coherentes. Las acusaciones de la demanda parecen encontrar un fundamento sólido. En cuanto a la custodia provisional del nasciturus, prima el interés superior del menor, que en este caso pasa por la estabilidad y la protección de la madre ante las graves conductas del padre que aquí se han acreditado. Por tanto, acordamos custodia provisional exclusiva para la madre, orden de alejamiento del padre y de la abuela paterna a una distancia de 1000 metros, restitución en 72 horas de todos los bienes muebles sustraídos, auditoría financiera urgente de todos los activos comunes y personales del señor Rovira y fijación de una pensión alimenticia provisional. Que Haciendea mencionó una cifra que hizo que Álvaro diera un respingo. El martillazo del juez sonó como un disparo. Era el sonido de mi libertad, de mi victoria, la primera y crucial. Al salir de la sala, el pasillo era un caos. Periodistas se abalanzaron, pero los alguaciles nos abrieron paso. Isabel me rodeaba con su brazo. Detrás oía la voz de Carmen estridente, gritándole a su abogado: esto es una injusticia, esa zorra les ha pagado a todos. Y la voz de Álvaro, rota, desesperada: Mireya, Mireya, por favor, podemos hablar. No me volví ni una vez. Caminé por el pasillo largo y oscuro hacia la luz de la puerta principal. Sofía nos esperaba allí temblando. La abracé brevemente. Gracias, música, le dije al oído. Gracias a ti, susurró ella. Por fin puedo respirar. Isabel nos guió hacia su coche. Al arrancar, música, miré por la ventana trasera. Vi a Álvaro salir a los escalones del juzgado, rodeado de periodistas que le gritaban preguntas. Se cubría la cara con las manos. Más atrás, Carmen intentaba abrirse paso a empujones, su máscara de elegancia hecha añicos, gritando improperiosa a la cámara de un teléfono. Ya no eran mi marido y mi suegra. Eran dos fantasmas de mi pasado y acababan de perder para siempre el poder de asustarme. ¿A dónde?, preguntó Isabel mientras nos alejábamos del escándalo. A casa, dije, y por primera vez en mucho tiempo la palabra sonó a refugio, no a trampa. A la casa de Pedro, a mi nueva vida, que por fin y contra todo pronóstico comenzaba. La victoria en el juzgado tenía sabor a ceniza. Un cansancio profundo de huesos se apoderó de mí en el coche de Isabel. No era felicidad, era alivio, un alivio agotador. ¿Todo bien?, preguntó Isabel mirándome de reojo mientras conducía hacia el piso de Pedro. Sí, solo cansada. Es normal, tu cuerpo ha estado en guerra. Ahora, música, toca recuperar y prepararse. Esto solo ha sido la batalla de las medidas provisionales. La guerra del divorcio y la custodia total será más larga, pero con lo de hoy tienen las de perder. Asentí, miré por la ventana. Barcelona pasaba, indiferente a mi pequeño drama legal. En el portal de Pedro, los periodistas acampaban. Isabel frenó a cierta distancia. No puedes entrar por ahí. Llama a Pedro que baje por el garaje. Pedro nos estaba esperando. Había preparado comida, pero en cuanto me vio, su expresión de alegría se transformó en preocupación. Mire ella, estás blanca como la pared. Es el cansancio, repetí, pero al levantarme del asiento, una punzada aguda baja en el vientre me hizo contener el aliento. Fue rápida, como un calambre. Le quité importancia. Eran los nervios. La noche fue inquieta. Las punzadas volvieron de forma irregular, como pequeños recordatorios siniestros. A las 3 de la madrugada me desperté con una contracción real, dura, larga, que me dobló por la mitad en la cama. Toqué mi vientre. Estaba duro como una piedra. Respiré como me habían enseñado en las clases. Pasó. No pensé. Música, aterrada. Todavía no. Faltan 2 meses. Pero mi cuerpo no me escuchó. A las 5. El romperse de aguas, caliente e inconfundible, empapó las sábanas. Un grito se me escapó. Esta vez fue de puro pánico. Pedro estaba en la puerta en segundos. Encendió la luz y lo vio todo. Su rostro se descompuso. Llama a una ambulancia, grité. Otra contracción arqueándome sobre la cama. Él ya tenía el teléfono en la mano. Su voz era sorprendentemente calmada al dar la dirección, pero sus manos temblaban. Mientras esperábamos, me ayudó a cambiarme, a envolverme en una toalla. Sus movimientos eran prácticos, suaves. Todo va a ir bien, murmuraba una y otra vez como un mantra. Todo va a ir bien. La ambulancia llegó rápido. El trayecto fue un borrón de luces, de voces calmadas que me hacían preguntas, de dolor que se intensificaba acortándose los intervalos. Parto prematuro. Toquense. 32 semanas. Las palabras flotaban sobre mí. En el hospital San Joan de Déu todo fue velocidad.
Una comadrona con cara de ángel y manos firmes me examinó. El cuello está muy dilatado. No vamos a poder pararlo. Va a nacer ahora. ¿Su pareja? Preguntó mirando a Pedro que me sujetaba la mano. No, yo soy un amigo. El padre no está disponible. Da igual. Quédate con ella. Ella te necesita. Me llevaron a un paritorio. Las luces eran cegadoras. El dolor. Un animal vivo que me desgarraba por dentro. Aferraba a la mano de Pedro. Gritaba. Maldecía. Suplicaba. Él no soltaba mi mano. Me hablaba. Me limpiaba la frente. Me decía que era fuerte. Que lo estaba haciendo bien. No pueden hacer ahora. Lloré en un momento de lucidez entre contracciones. Es demasiado pronto. Los neonatólogos están listos. Mireya, dijo la comadrona. Van a cuidar de él. Tú concéntrate en empujar con fuerza. No recuerdo mucho del nacimiento. Solo el esfuerzo titánico, la sensación de desgarrarme y luego un llanto débil, agudo, como el maullido de un gatito. Un sonido minúsculo y milagroso. Es un niño, dijo alguien. Lo vi un segundo, un bulto rojo y arrugado, cubierto de una sustancia blanquecina, con los ojos cerrados. Tan pequeño, demasiado pequeño. Un anatólogo se lo llevó inmediatamente, corriendo hacia una incubadora que esperaba. ¿Está bien?, pregunté con la voz hecha trizas. Luchador, fue la única respuesta. Luego el ajetreo continuó a mi alrededor. Pedro seguía a mi lado, pálido pero firme. Lo llamaré Lucas, dije de repente, sin saber por qué. El nombre simplemente estaba ahí. Pedro asintió con los ojos húmedos. La calma relativa tras el parto duró poco. Una doctora se acercó con expresión grave. Señora Valero, su hijo está estable, pero es muy prematuro. Necesita una intervención, un pequeño procedimiento en los pulmones. Necesitamos su autorización. Sí, lo que sea, dije, exhausta. Firmará aquí, y idealmente necesitamos también la firma del padre por protocolo. En casos de extrema prematuridad y riesgo, Pedro y yo intercambiamos una mirada. No es posible, dije, podría localizarle. Es importante. No tenía elección. Le di el número de Álvaro. La doctora salió. 10 minutos después volvió. Su cara lo decía todo. He hablado con el señor Rovira y con su madre que estaba con él. Se han negado a dar su autorización. Dicen que dudan de la paternidad, dados los antecedentes de conducta de la madre y que exigen pruebas de ADN primero, que sin eso no firman nada. El frío que me invadió no era el del posparto, era el de la maldad absoluta. Mi hijo, su hijo, luchando por su vida y ellos usaban eso como arma, como última y venganza. Pedro se puso de pie con los puños apretados. Esto es asesinato. Llame a la policía. No es ilegal, dijo la doctora con voz compungida. Es una canallada, pero no ilegal. La madre es suficiente si está consciente, pero con su estado de agotamiento y la medicación, el comité de ética preferiría las 2 firmas. Intentaremos localizar a otro familiar. No tengo a nadie, susurré. Mi familia estaba lejos en el sur. No llegarían a tiempo. Pedro se inclinó hacia mí. Sus ojos, siempre tan tranquilos, ardían de una determinación feroz. Firma tú, Mireya. Tú eres su madre. Tú tienes la custodia provisional. Tú decides y si alguien pone un pero, que hable conmigo y con mi abogado. Su certeza me dio fuerza. Asentí con lágrimas de rabia corriéndome por la cara. Firmé el consentimiento con una mano temblorosa. Firmé por mi hijo. Contra ellos. Háganlo. Dije a la doctora. Salven a mi hijo. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida, postrada en la cama de la habitación, con suero y dolor. No podía ir a la UI neonatal. Pedro iba y venía trayendo noticias. Es pequeño, pero fuerte. Le han puesto un tubo para ayudarle a respirar. Los médicos dicen que las posibilidades son buenas. Lucha. Mireya. Él está luchando. A la mañana siguiente, Isabel irrumpió en la habitación como un ciclón. Traía un ramo de flores y una carpeta llena de papeles. Me han contado lo de la negativa a firmar. He estado toda la noche con un juez de guardia. Esto dijo dejando caer una copia sellada sobre mi cama. Es una orden judicial. Te otorga la autoridad parental exclusiva y de urgencia sobre Lucas, suspendiendo los derechos de Álvaro Rovira hasta nueva orden, basándose en conducta negligente y maliciosa que pone en peligro la vida del menor. Ahora, legalmente él no pinta nada y esto, añadió, con una sonrisa de loba, es la denuncia por abandono de familia en situación de grave riesgo. Se la han notificado esta mañana en su nueva oficina porque le han desalojado de la antigua. Miré los papeles. Eran solo tinta y sellos, pero eran mi música, espada y mi escudo. Gracias, Isabel. No me des las gracias. Es mi trabajo y mi placer.
Se sentó. ¿Y tú cómo estás? Rota y más enfadada que nunca. Miré por la ventana hacia donde suponía que estaba la UCI. No puedo quedarme aquí, Isabel, en Barcelona, donde cada calle me recuerda a ellos, donde pueden intentar algo. Ella asintió comprensiva. Es comprensible. ¿A dónde quieres ir? Lejos. Madrid, quizá. Empezar de música, cero, donde Lucas pueda crecer sin esta sombra. Es una decisión muy grande y muy reciente. La he tomado en el momento en que usaron la vida de mi hijo para hacerme daño. Esta ciudad ya no es mi hogar. La decisión nacida en la oscuridad de la rabia y el miedo se solidificaba dentro de mí, clara y fría. En cuanto Lucas pueda viajar, nos vamos. Pedro, que había estado callado en un rincón, se aclaró la garganta. Yo puedo ayudar. Tengo contactos en Madrid. Puedo buscaros un piso. Seguro. Discreto. Lo miré. Este hombre, casi un extraño hace unas semanas, se había convertido en mi único pilote, en la única persona decente en todo este infierno. No puedes dejar tu vida aquí, Pedro. Mi vida es aburrida y esto hizo un gesto vago. Esto me hace sentir útil. Déjame ayudar hasta que os instaléis. Luego ya veremos. Isabel nos observaba calculando. Es una buena idea. Un cambio de aires ilegalmente con la custodia puedes irte donde quieras. Solo infórmame. Yo llevaré el caso desde aquí, y te aseguro que le sacaré hasta el último céntimo para el futuro de Lucas. Asintió. El plan tomaba forma. Un plan de huida, pero también de renacimiento. Una semana después pude por fin entrar en la UI neonatal. Lucas estaba en su incubadora, un pequeño guerrero lleno de cables y tubos, pero respiraba por sí mismo. Me dejaron meter la mano, tocar su espalda, música, diminuta que subía y bajaba con un ritmo valiente. Hola, Lucas, susurré, soy tu mamá y nos vamos a ir de aquí a un lugar donde solo haya paz, te lo prometo. Sus manitas, no más grandes que una moneda, se cerraron alrededor de mi dedo con una fuerza sorprendente. En ese instante, todo el odio, todo el miedo, todo el cansancio se transformó en una certeza feroz y protectora. Había ganado la batalla legal. Había ganado la batalla por su vida y ahora ganaría la batalla por nuestro futuro. Lejos de los Rovira, lejos de Barcelona, miré a través del cristal de la incubadora. Pedro me esperaba fuera sonriendo con timidez. Allí estaban mi nuevo mundo, mi hijo y el hombre que sin pedir nada me había tendido la mano cuando todo se desmoronaba. Barcelona con sus luces y sus sombras podía quedarse con sus fantasmas. Yo me llevaba lo único importante y empezaba de cero. 2 años no son nada y lo son todo. Los menenitos distintos, no en estaciones, sino en el peso ganado, en la primera sonrisa, en la palabra mamá dicha con esa voz grave de niño que ha tenido que empezar a luchar demasiado pronto. Lucas cumplió 2 años en una terraza de Madrid, rodeado de globos y de unas pocas, música, personas nuevas, buenas. No hubo abuelos paternos, nunca lo sabría. Mi bufete, Valero Asociados ocupaba un local luminoso en el barrio de Chamberí. No era grande, pero la placa de latón en la puerta pesaba más que cualquier premio, especializado en derecho de familia y violencia de género. Mi historia, anónima reconocible entre quienes la necesitaban, era mi mejor tarjeta de presentación. Las clientes llegaban con miedo en los ojos y salían, no siempre felices, pero más firmes. Les daba armas, las mismas que yo había tenido que aprender a usar. Isabel, desde Barcelona, seguía siendo mi socia y mi amiga. Habíamos ganado el divorcio definitivo. La sentencia fue un terremoto. La casa de Barcelona era mía, libre de cargas. Una indemnización por daños morales que hizo que Álvaro tuviera que vender hasta el reloj. La custodia total e intransferible de Lucas y una pensión de alimentos que llegaba puntual cada mes. No por el dinero, por el principio. Pedro había cumplido su palabra. Nos ayudó a instalarnos. Encontró este piso cerca del Retiro con una habitación que daba al sol para Lucas. Y al cabo de 6 meses, cuando todo estuvo ordenado, dijo que volvía a Barcelona. Mi vida está allí, dijo con una sonrisa triste. Yo asentí con un nudo en la garganta que no supe nombrar, pero no se fue, se quedó, trabajaba a distancia. Sus planos de arquitectura se esparcían por mi salón. Se convirtió en Tito Pedro para Lucas, en mi ancla en los días en que el pasado venía a visitarme en forma de pesadillas. Una tarde de otoño, con Lucas durmiendo laña, el intercomunicador del bufete sonó. Era mi recepcionista. Música, Elena. Hay un hombre aquí, señora Valero. Pregunta por usted. No tiene cita. Dice que es de Barcelona. Se llama Julio. Julio. Mi detective. Un escalofrío. No de miedo, sino de anticipación me recorrió la espalda. Hazle pasar. Julio entró más canoso, pero con la misma mirada aguda. Nos abrazamos brevemente.
Mireya, estás radiante. El aire de Madrid o la venganza satisfecha. ¿A qué debo el honor? ¿A qué me pagaste hasta el último céntimo? Y a que tengo noticias de Barcelona. Pensé que te gustaría oírlas de mi boca, no de un periódico. Se sentó, le serví un café, él sacó su tableta, pero no la encendió. Solo habló la empresa Rovira e Hijos. Quiebra técnica. El padre de Álvaro, Federico Soria, se desvinculó por completo después del juicio. Los clientes hicieron lo mismo. La mala prensa es como el ácido. Álvaro intentó recomponer algo, una consultoría, pero su nombre es veneno en el sector. Lo último que supe es que trabaja como comercial para una empresa de muebles de oficina. Vive en un piso de alquiler en la periferia. Uno cutre, según mis fuentes. Asentí. No sentí alegría, solo una justicia lejana, fría. Y Carmen, continuó Julio, esto es más poético. Hace 3 meses sufrió un ictus, un derrame cerebral levemente, pero le afectó al habla y a la movilidad del lado derecho. Está en una residencia de tercera categoría. Álvaro la visita poco. Según me dijo, una cuidadora a la que soborné, parece amargada, gesticula y suelta improperios, pero ya no se le entiende bien. La ira, dicen, es mala para la atención. Carmen, la mujer que quiso controlarlo todo, prisionera de un cuerpo que no la obedece, un final de saquesarían justicia. Guardé silencio. ¿Y la otra? Clara Soria. Pregunté por pura curiosidad. Se fue a Londres con un becario de su padre Rota, según dicen, pero viva. La hermana pequeña Sofía vive en Valencia, tiene un niño, trabaja de diseñadora gráfica, le va bien, manda saludos. Por cierto, música, discretos. Sonreí. Sofía, mi inesperada aliada, había salido adelante, me alegraba. Gracias, Julio, por todo, por venir. Era deuda y me alegro de verte así en paz. Esa noche con Lucas en la cama se lo conté a Pedro. Estábamos en el sofá con una copa de vino. Él escuchó serio. ¿Y tú estás en paz?, preguntó al final. Reflexioné, miré a mi alrededor. La estantería llena de libros de derecho y juguetes. El sonido de la respiración tranquila de Lucas en el monitor. A este hombre quieto y sólido a mi lado. Sí, dije, y era verdad. El odio se quemó solo. Quedan las cenizas, pero no queman. Solo soy yo, Mireya, la madre de Lucas, la abogada. Pedro dejó su copa en la mesa, respiró hondo, como si se preparara para saltar desde un acantilado. Mireya, llevamos 2 años viviendo esto que no tiene nombre. Yo no soy Lucas, pero estoy aquí, tú no me has echado. Yo no me he ido y ya no quiero ser solo el Tito Pedro o el amigo arquitecto o el vecino que se quedó. El corazón me dio un vuelco lento, pesado. ¿Qué quieres ser, Pedro?, pregunté en un susurro. Él me tomó la mano, sus dedos largos de dibujante envolvieron los míos. Quiero ser la persona con la que tomas el café por la mañana, la que te preocupa cuando llegas tarde del bufete, la que ayuda a Lucas con los deberes dentro de unos años. Quiero ser tu pareja, si tú me quieres. No hubo grandilocuencia, no hubo promesas imposibles, solo una oferta clara, sólida. Como él le miré a los ojos, en ellos no vi la pasión devoradora de Álvaro, vi calma, vi lealtad, vi un hogar, y después de todo el huracán, eso era lo único que anhelaba, un puerto, no un rescate, un compañero de viaje. Yo también te quiero, Pedro, dije, y las palabras salieron fáciles, ligeras, como si hubieran estado esperando, pero tiene que ser lento, tengo muchas cicatrices, yo tengo tiempo, sonrió él, y fue la sonrisa más hermosa y menos dramática que había visto jamás. Todo el tiempo del mundo nos besamos. Fue un beso tranquilo, un comienzo, no un clímax. 6 meses después, la vida había tejido su nueva normalidad. Pedro se trasladó oficialmente a casa. Su firma estaba en la hipoteca junto a la mía. Lucas llamaba papá a los dos de forma natural. Yo gané un caso importante protegiendo a una mujer y sus hijos de un tipo tan manipulador como Álvaro. Cada victoria en el juzgado era un exorcismo. Y entonces, una mañana de primavera, recibí un email de una dirección desconocida. El asunto, por favor, léelo. Con un presentimiento lo abrí. Mireya, sé que no tienes ningún motivo para leer esto ni para perdonarme. No te pido perdón. Te escribo porque he tocado fondo. He perdido todo. El trabajo, el dinero, música, la casa, la salud de mi madre y lo he perdido yo solo. Mis decisiones, mis mentiras, mi vileza. Ver tu foto en una revista jurídica hablando de ayudar a otras. Fue el golpe final. Has construido algo desde las ruinas que yo hice. Yo solo he sembrado ruinas. No quiero nada de ti ni de Lucas. Solo quería que supieras que lo sé.
que fuiste la víctima y yo el verdugo, y que en algún lugar de esta miseria en la que me he convertido, te deseo paz, la paz que te robé. Adiós, Álvaro. Lo leí una vez, luego lo cerré. No respondí, no había nada que decir. No era un cierre porque yo ya lo tenía. Solo era un eco, el último sonido de un mundo que ya no existía. Esa tarde salí temprano del bufete. Fui al parque. Pedro estaba allí con Lucas ayudándole a bajar de un tobogán. Lucas me vio, gritó mamá y corrió hacia mí tambaleándose, música, con los brazos abiertos. Lo alcé, lo abracé inhalando su olor a niño, a sol, a futuro. Pedro se acercó, me puso una mano en la espalda. ¿Todo bien?, preguntó leyendo algo en mi rostro. Miré a Lucas que se agarraba a mi cuello. Miré a Pedro con su paciencia infinita. Miré el parque, la vida que seguía. Sí, dije, y esta vez la sonrisa me nació desde dentro, amplia, real, ligera. Todo está bien. Por primera vez en mi vida, todo está bien. Vamos a casa y caminamos los tres sin mirar atrás. Hacia adelante, hacia la luz, hacia la vida que contra todo pronóstico habíamos construido y que al fin era solo nuestra. Ok,